Y quiero hacerles una pregunta, que se sinceren conmigo. ¿Quién pudo leer el libro que les envié? Yo sé que estaba un poquito complicado ponerse uno a leer todo eso y aparte pues ustedes están trabajando, están ocupados. Entonces, como yo me imaginé que no lo iban a poder leer, entonces yo les traigo más las definiciones acerca de lo que ustedes iban a leer y que no alcanzaron a leer. Entonces, espérenme un momentito. Ay, ¿yo dónde tengo eso? Espérenme un segundito. Ah, ok, ya. Dios santo, Juanes, yo no lo vi. Y eso lo Okay. mandó hoy. Recuerden que si ustedes necesitan tener si ustedes quieren la presentación, yo se las puedo enviar ahí al chat de la iglesia, no hay ningún problema. Y con eso se evitan estar copiando tanto, sino que solamente más bien copian es como las definiciones de cada lámina, porque hoy vamos a ver 37 diapositivas. Ah, bueno. Está bien. Aquí tenemos a la hermana Flora también. Ok, listo. Ok, entonces, miramos qué es la administración y nosotros generalmente estamos pensando que la administración es algo secular, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y vamos a tener primero la definición de la administración de manera secular. Entonces, dice el libro que yo les envié en su primer capítulo, que el libro es de Robbins, el autor es Robbins, y dice que la administración es la coordinación de actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas a través de ellas. Y miren lo importante, es la coordinación de actividades, pero como está subrayado ahí en la misma lámina, dice que tiene que ver con personas, o sea, es a través de las personas. Primero es coordinar actividades y segundo es a través de personas. O sea que el hecho de que nosotros seamos administradores en la iglesia, en nuestra casa, porque es que también tenemos pensado que, por ejemplo, este tipo de talleres es solamente para el hermano Alder, el hermano David, el hermano Edwin, la hermana Flora, o sea, solamente para los que pertenecen a la junta, pero realmente es que nosotros todos somos administradores en cualquier lugar. La hermana Dunia, que tengo entendido que es maestra, ¿verdad? Entonces, la hermana Dunia debe ser administradora también en su salón de clases. También es maestra, también es administradora en su hogar. La hermana Rosemary, todos nosotros somos administradores en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo. Por ejemplo, la hermana Rosemary, que es directora de un proyecto ahorita en este momento, ella también es administradora de un grupo de trabajo, no solamente referente a la iglesia, sino que nosotros somos administradores siempre. Yo una vez hablaba con los jóvenes y yo les decía que inclusive los jóvenes son administradores. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Ariana, yo sé que tiene una hermana menor y tiene hermanos menores, entonces ella es un ejemplo a seguir para esos hermanos menores. Entonces ella, en ese caso, viene a ser como una líder o como una administradora también de sus hermanos o de algunos compañeros de clase, de algunos amigos del barrio, porque hay personas, siempre hay personas que nos están mirando, hay personas que nos miran con buenos ojos y hay otras personas que nos miran con malos ojos, pero siempre cuando alguien nos mire con buenos ojos, nosotros vamos a ser como líderes para ellos, vamos a ser esa persona que ellos quieren seguir. Entonces esto inmiscuye o nos mete a todos dentro de esa misma ecuación. Entonces, ¿quiénes son los administradores? Bueno, ya habíamos estado hablando de quiénes son los administradores y dice que son individuos, dice la mayor parte del tiempo dentro de una organización que trabajan con otras personas y por medio de ellas logran cumplir sus metas y objetivos. Y para que nosotros podamos ser buenos administradores, necesitamos tener por lo menos estas habilidades, estas primeras 4 habilidades que dice la diapositiva, que es capacidad de ver siempre el panorama completo. Y es porque muchas veces nosotros solamente nos quedamos con una parte, así como hablábamos en interpretación bíblica, casi que nos quedamos solo con la segunda parte de la llamada, lo que yo estoy escuchando desde este lado, pero no le estoy prestando atención a lo otro. Y no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes vienen y les cuentan un chisme, por ejemplo, yo voy, hermano Alder, imagínese que yo qué días estuve en la casa de la hermana Rosemary y la hermana Rosemary me trató mal. Y entonces el hermano Alder queda con eso en su cabeza y entonces dice, la hermana Rosemary es una mala persona, pero no se acerca a preguntarle, hermana Rosemary, mire que
a mí me contaron esto y esto, ¿es cierto que usted trató mal a James? Y entonces ella va a decir, no, pues claro, es que él me trató mal primero a mí, entonces ¿cómo no lo voy a tratar yo mal? Entonces esto de mirar el panorama completo es de analizar cada punto de vista y mucho más dentro de la iglesia, porque sabemos que tenemos muchos hermanos que tienen pensamientos diferentes y nosotros no podemos como administradores de la iglesia inclinarnos hacia un lado más que hacia otro o irnos del lado ay, es que este es mi grupito, estos son mis amigos, entonces yo solamente le voy a creer a estos, pero a estos no les voy a creer. Capacidad de escuchar a las personas, envuelve todo eso que estábamos hablando, y la capacidad de ser firme en sus decisiones. Que no le pase lo que me pasa a mí con Allison, que yo le digo, la voy a castigar y no le presto más la tablet, y a los 10 minutitos está ella, papi, papi, y yo, bueno, tome la tablet un momentico ahí, pero sin que su mamá se dé cuenta. Entonces tenemos que ser rígidos, o bueno, firmes, por lo menos, en las decisiones, cuando se toma una decisión, cuando se toma una determinación, de carácter eclesial, por ejemplo. Decidimos reunirnos cada 15 días y entonces resulta que después empiezan los hermanos a no ir y a faltar, y entonces ya solamente nos reunimos 3 o 4 personas y entonces decimos, no, entonces ya no volvamos a reunirnos, sino que quedémonos virtual porque la gente no está asistiendo. No, así vaya solamente el predicador, se tiene que quedar ya cada 15 días hasta que vuelva a la normalidad y vayamos otra vez regularmente cada domingo, pero no podemos estar dando el brazo a torcer, así la iglesia no nos acompañe, porque igual se están tomando decisiones que son de beneficio para el crecimiento de la iglesia, porque mucha gente también se quiere reunir, es solamente como un ejemplo. Y la capacidad de correr riesgos, que sería esto mismo, vamos a correr el riesgo, así como lo hicieron ustedes, de reunirnos, aunque muchas iglesias no lo están haciendo, aunque hay personas que no están vacunadas, aunque está lejos, aunque los traumatismos y todo esto, pero vamos a correr el riesgo de hacerlo. Ok. Y entonces se vienen los roles del administrador, que serían los roles interpersonales, que es la forma de comunicarme con otras personas, cómo me comunico yo con otras personas, si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, los roles informativos, y es no obviar nada. A veces nosotros solemos obviar algunas cosas, y es que de pronto ok, perdón, que me salió ahí un avisito y no sabía qué era. Nosotros a veces obviamos muchas cosas y creemos, por ejemplo, yo podría creer que no es importante explicarles algún tema bíblico porque ustedes deben tener conocimiento de él, pero algunos lo tienen, algunos otros no lo tienen. Entonces no podemos obviar nada, sino que tenemos que explicarlo lo mejor posible. De igual manera, en la información administrativa, pero no estoy hablando, digamos, aunque también se debe hacer, pero no estoy hablando específicamente, digamos, de los movimientos económicos y todo eso, no, sino de toda la información, así como hacen ustedes en las reuniones de los miércoles, donde hablan hasta de los documentos que entregó el hermano Jorge, de qué hacer con esto, qué hacer con aquello, qué hacemos con la moto, qué hacemos con esto, hicimos esto, hicimos aquello, porque con eso se está informando a las personas que se conectan, que son las que están interesadas en lo que sucede en la iglesia, toda la información relacionada con la congregación. Y los roles de decisión, que son la toma de decisiones colectivas o personales que afectan a la organización y la manera en la que se logran las metas. Y ahorita más tarde vamos a ver algo referente a las metas que es muy importante. Entonces vamos a ver también los 4 pilares de la administración. Esto lo vamos a tocar ahorita un poquito más profundito, más chévere. Y es que todo administrador debe planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificar, es decir, hacerlo sin tiempo, con tiempo, hacerlo con tiempo para no estar corriendo a última hora, ¿sí? En eso somos expertos los predicadores, nos gusta estar, ¿cómo es que es la palabra? Se me va la palabra, pero nos gusta mucho. Improvisar. ¿Cómo, hermano? Improvisar. No, hay otra palabra, procrastinando. La palabra nos gusta mucho procrastinar. Y entonces el hermano David me da el texto para que yo arme el estudio o el sermón del domingo, me lo da con un mes de anticipación, pero yo lo hago el sábado antes de que me toque la predicación. No lo hago con tiempo. En eso somos expertos. No digo que todos, pero la mayoría somos así, no planificamos bien nuestro tiempo. Organización. Trabajar de manera coordinada en pro de un objetivo. Y en esta organización
el líder necesita conocer los talentos de todos, o por lo menos tener buen ojo para los talentos de todos. Lo que hemos estado hablando también en varias reuniones anteriores, y es saber para qué sirve cada quien. A este hermano le va mejor con esto, a este hermano le va mejor con esto otro, este hermano es bueno con aquella cosa, y poner cada una función. Vea que cuando yo estaba armando esta clase, me acordaba que yo estuve hablando con la hermana Rosemary la semana pasada y ella me contaba acerca del proyecto en el que ella está liderando ahorita, y ella decía, mire, yo necesito contratar gente para esto, contratar gente para esto otro, poner gente en esto, poner gente en esto otro, y obviamente ella no va a llevar un carnicero para que le haga planos de casas, porque pues el carnicero solo sabe cortar carnes. Entonces ella necesita un arquitecto para eso. Si necesita un ingeniero para que le levante las casas, debe necesitar un abogado por el tema legal, debe necesitar, no sé, un contador para que lleve la contabilidad del proyecto y cosas así por el estilo, pero no me va a llevar a mí a que le lleve la contabilidad si yo me enredo contando 2 gallinas que están amarradas. Entonces, ella necesita personas que sean profesionales en su área, ¿sí? Para que el proyecto salga de la mejor manera. Y de la misma manera en la iglesia nosotros tenemos que tener personas así, no que sean profesionales, porque no tenemos cantantes profesionales, generalmente no tenemos predicadores que hayan salido de escuelas bíblicas, generalmente no tenemos teólogos o cosas así por el estilo, pero sí tenemos personas que tienen talentos. Y de esa manera el administrador debe ayudar también a la organización de la iglesia, poniendo que si de verdad yo no sé cantar y tengo una voz horrible, eviten ponerme a cantar, porque no solo basta con el amor y con la devoción con la que yo lo haga, sino de verdad que también es como la carta de presentación de la iglesia, ¿sí? Generalmente nosotros decimos, es que nosotros somos la iglesia de Cristo a capela y nosotros no utilizamos instrumentos, pero había ¿cómo es que se me olvidó? De los fundadores de la iglesia de Cristo, de los de la Reforma, no son de la Reforma, son de los restauradores. Uno de los restauradores en Estados Unidos que empezó a poner instrumentos, y cuando empezaron ellos a pelear entre una iglesia que era a capela y otra que era con instrumentos, el de instrumentos le dijo, bueno, si van a poner a cantar a capela, por lo menos que canten bonito. Al menos nosotros ponemos instrumentos para tapar la mala voz que tienen nuestros cantantes. Entonces, a veces también podría ser eso. La gente llega a nuestra iglesia y dice, uy, aquí no hay instrumentos, pero si escuchan algo bonito, algo bien organizado, algo ordenado, se va a oír bonito. Pero si aparte de eso uno es bien desafinado, unos cantan una tonada, los otros otra, y se van en diferentes temas, van a decir, oye, pero ¿qué es este desorden? Esto está bien feo, ¿por qué no le ponen instrumentos? No sé si han notado que a veces las iglesias de Cristo no tratan de profesionalizarse con el tema de los cantos, que es algo muy importante. Y eso es muy bueno que lo haga alguien que realmente sepa o que tenga el don para eso. Ok, estoy un poquito lento. La dirección, no, la organización, no, ya. Seguiría la dirección, que son las estrategias, la toma de decisiones, la guía y la coordinación de talentos. Y el control sería de información, que prevé y detecta problemas, y no que controla personas. A veces nosotros creemos que tener el control como administradores es decirle, Alder, agarre la escoba, hermano David, agarre el trapero, hermana Rosemary, a usted le tocan los baños y yo me voy a ir a sentar allá abajo. No, a veces es de todos hacerlo, y mejor dicho, el control del que se habla en la administración no es de manejar a las personas como si fueran fichas de ajedrez, que yo la pongo donde yo quiera ponerla, sino que es el control de la administración, el control de la información, detectar los problemas, estar un paso adelante de cada problema, tener un plan B por si se presenta algún tema, por si se presenta algún inconveniente. Entonces, llegamos a la administración antes de Cristo. Y tenemos aquí algunas imágenes, como por ejemplo las pirámides, tenemos la Gran Muralla China, tenemos cosas como la administración de la época que eran las agriculturas, las sociedades. Sin embargo, si ustedes se ponen a mirar antes de Cristo, esa administración era muy obsoleta. Se trataba más de fuerza y trabajo que de ingenio y eficiencia, ¿sí? Ustedes recuerdan que, por ejemplo, las historias que cuentan de cómo tenían que arrastrar piedras gigantescas entre varios hombres y todo eso,
porque precisamente ellos carecían de una administración un poquito más lógica, más eficiente. Entonces, ahora sí, vamos a desmenuzar un poquito más el tema que estábamos hablando ahorita. La planificación, que sería este esquema o este organigrama, de la planificación, que sería el qué hacer, me lleva a la organización, que es cómo hacerlo, la manera en que la hago. Eso me llevaría a la dirección, que es el camino que debo seguir, y después me lleva al control, que es cómo lo estoy haciendo. Y miren que esto es algo que es cíclico. Esto sigue dando la vuelta. Yo no sé qué crean ustedes, pero eso lo aprendí yo aquí en Baxter, en esta misma clase, y lo vamos a ver ahorita más adelante, y es que cuando se hace una misión y una visión, y las empresas hacen misión y visión, las empresas pueden modificar por lo menos la visión, porque la misión digamos que siempre va a ser la misma, pero la visión sí se puede modificar, porque la visión es lo que yo quiero ser en unos años, ¿sí? ¿Cómo me proyecto yo en un tiempo a lo que yo voy a llegar? Y cuando yo llego a eso, yo tengo que reformular la visión, porque no me puedo estancar, yo tengo que seguir creciendo. De esta misma manera sería esta función administrativa. Yo planifico, o sea, sé qué hacer, después me organizo, ya sé cómo hacerlo. Primero es qué hacer, después cómo lo hago, después tomo la dirección, que es el camino que voy a seguir, y después agarro el control, que es cómo lo estoy haciendo. Y ya después de que yo estoy haciendo, yo tengo que volver a planificar algo nuevo para no estancarme. Tengo que seguir evolucionando. Frederick Taylor es considerado el padre de la división del trabajo, o sea, de la profesionalización laboral. Teníamos el ejemplo, por ejemplo, que como dice esta diapositiva, una persona hacía todas las tareas, ¿no? Entonces ponía las llantas, montaba se me olvida, ¿cómo se llama esto? El chasis. El chasis, gracias hermano. Montaba el chasis, después empezaba a poner las puertas, después empezaba a poner otras cositas, iba arreglando tan, y podía hacer un carro, él solo. Sin embargo, Taylor lo que dijo fue, venga, ¿y por qué no más bien especializamos a uno que organice llantas, a otro que ponga chasis, a otro que ponga puertas, a otro que ponga ventanas, a otro que monte el motor, a otro que le ponga tal cosa? Y con eso, esa persona ya se va a volver tan rápida, va a automatizar tanto el trabajo, porque es lo único que tiene que hacer, que le va a rendir mucho más el trabajo. Y empezaron a automatizar el trabajo, y como dice la diapositiva, lo que hacía una persona, decía que una persona realiza 5 fases de la fabricación de un solo producto, pero 5 personas hacen esa fabricación el doble, o sea, ya hacen 10 unidades. ¿Sí? O sea, una sola persona, digamos, hace 5 fases de un solo carro, mientras que 5 personas pueden hacer 10 carros. Prácticamente que en ese mismo tiempo que hacía una sola persona uno. Casi quedaría de a 2, porque nos vamos especializando. Por ejemplo, la hermana Keila, para mí, yo me le quito el sombrero a la hermana Keila, porque cuando yo estaba viendo contabilidad aquí en Baxter, yo estaba perdido con esos números, y yo solo le hacía una llamada, bueno, ¿qué llamada? Yo le escribía por WhatsApp, le decía, hermana, imagínese que tengo aquí un problema. Ella me decía, a ver, James, ¿qué? Si yo le tomaba una foto al libro, y ella en 3 minutos me devolvía el problema resuelto. Y yo decía, pero ¿cómo hace? Y entonces ella me decía, pues es que es de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, de tanto hacerlo. Ah, claro. Es igual que, digamos, lo que me puede pasar a mí con el hebreo. Digo, alguien lo agarra por primera vez y dice, pero ¿cómo entiende lo que dice ahí? ¿Cómo es capaz de traducirlo? Bueno, de tanto darle, de tanto batallar con él, uno va agarrando tanta experiencia que a veces yo ni siquiera miro palabras, sino que yo ya sé porque la frase más o menos me va diciendo qué es lo que dice la oración. Y hay palabras que no leo, como cuando leemos nosotros en español, que nosotros en español ya no leemos letra por letra, como hace mi hija, sino que nosotros ya leemos frases, palabras, leemos palabras completas. Con usted ver cómo empieza y ver cómo termina, ya sabe de qué palabra se trata, de qué palabra trata. Y asimismo, nosotros vamos agarrando digámoslo así, la velocidad en el trabajo. Y esto lo volvió famoso un señor llamado Adam Smith con este libro en 1776 llamado La riqueza de las naciones, que fue
su libro fue lo de la división del trabajo, aumenta la productividad y la realización del trabajo en tareas pequeñas y reducidas. Y a partir de eso se viene la revolución industrial. Entonces Taylor, que es del que estábamos hablando hace un momento, publicó su libro y nace la administración moderna. Ok, todo eso para hablar acerca de la administración. Pero, ¿qué tiene que ver eso en la administración bíblica? O sea, ¿para qué nos sirve eso, hermano James? Usted nos tiene aquí una hora hablándonos cháchara de cosas que a mí que me importan. ¿Eso qué tiene que ver con la iglesia? O sea, ¿a mí para qué me sirve eso? ¿Sí? Entonces, ¿creen ustedes que la administración es bíblica? ¿Que hay administración bíblica? ¿Sí se habla de administración en la Biblia? Sí, yo pienso que sí, hermano James, porque recuerdo, por ejemplo, tal vez no se usa la palabra administración como tal en la Biblia, pero sí recuerdo la palabra mayordomía, que hace referencia al mismo concepto o al mismo principio. ¿Ya vio la clase usted, cierto, hermano? No. Claro que sí, hermano. Y precisamente es esa misma palabra de la que habla la Biblia, la palabra mayordomía, que es la administración de los bienes de alguien más o una administración en sí, puede ser de sus propios bienes. Entonces, ¿por qué creen ustedes que debemos aplicar la administración a la iglesia? Es necesario, hermano, que las cosas que hacemos para la iglesia se hagan en orden. Y por medio de la administración se puede establecer un diseño de cómo hacer las cosas en orden y por medio de, o sea, divisiones, ¿verdad? Y así respetar también algunos, no sé cómo decirle, algunos métodos que podrían ayudarnos que podrían ayudarnos a cumplir la visión y la misión de la iglesia. Ok, muy bien, hermana, claro que sí. Para eso necesitamos nosotros aplicar la administración en la iglesia, precisamente para llegar a esa meta o a esa misión, esa visión que dice la hermana Doña que la iglesia tiene. ¿Cuál es la principal meta de la iglesia? ¿Cuál fue la principal meta que nos dejó Cristo mismo? Perseverar para alcanzar la vida eterna, hermano. Y algo más que nos dejó. Jesús se estaba despidiendo y le dijo a los discípulos, que predicáramos el evangelio, hermano. amén. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es ese es el sentido de la iglesia. Predicar el evangelio, llevar el evangelio de salvación a toda criatura. Y para eso fue fundada la iglesia. Entonces ¿se acuerdan que habíamos estado hablando de planificación, organización, dirección y control? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando sobre esos cuatro temas. Ok, entonces vamos a ver esos 4 temas en la Biblia. Y tenemos planificación en la Biblia, la planificación en la creación. Y yo sé que ustedes allá en Génesis, en el capítulo 1, vamos a leer un poquito. Génesis capítulo 1 dice, vamos a verlo desde el versículo 3. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y así por el estilo. Yo sé que ustedes se acuerdan, eso es de escuelita dominical, que Dios primero separó la luz de las tinieblas, y entonces después separó las aguas de la tierra, las aguas del cielo, después creó la tierra, y después rellenó esas 3 cosas, ¿no? Así me las aprendí yo, que es más fácil. Primero, el día y la noche, después hizo cielo y mar, después hizo tierra, y después rellenó cada cosa. ¿Qué rellenó primero? Pues bueno, la luz y las tinieblas, entonces puso el sol y la luna. Después en este día, como separó el mar y los cielos, entonces en el quinto les metió pajaritos y pececitos. Y en el tercer día, como hizo la tierra, pues en el sexto le tocaba rellenar lo que había en la tierra, ¿no? Entonces hizo los animalitos y el hombre. Así me lo aprendí yo, que es como más fácil. Entonces,
Pero mire que siempre el versículo termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Dice, ok, entonces esto me quedó bien hecho, entonces mañana voy a volver a hacerlo. Entonces él tenía su planificación, o sea, no fue como que él estornudó, ¡achú! Y, ¡ay, uy, creé un planeta, mira! ¡Uy, qué poder el mío! Porque hay una teoría que se llama la teoría de la emanación y dice que Dios bota esas cosas, ¿no? Es como nuestro sudor, ¿no? Cuando nosotros estamos jugando fútbol, que uno va y por más que usted no quiera, usted suda. O sea, no es que, ay, no, yo hoy no voy a sudar y voy, corro 2 horas y, ay, mira, no sudé porque yo no quise sudar. Nada, yo sudo igual. Si estoy corriendo, sudo. Y que para Dios es algo similar, como que Dios no puede dejar de emanar poder, ¿no? Como que nosotros no podemos dejar de sudar, entonces Dios no puede dejar de emanar poder y que así se creó la tierra. Hay una teoría que dice eso, que así se creó todo, que porque, por casualidad del poder de Dios se creó algo tan perfecto. No, nosotros vemos, de verdad, como hablábamos con el hermano Alder un día que veníamos hacia Baxter, yo le decía, para mí Dios es el arquitecto de arquitectos. No podemos creer que todo esto sea casualidad, que tengamos animales que se coman unos a otros, otros que no se comen a otros, pero que sí se comen a otros y cosas así por esa cadena alimenticia tan perfecta que hay. El hecho de que yo bote dióxido de carbono cuando respiro y que los árboles respiren ese dióxido de carbono y me devuelvan oxígeno, eso es una cosa loca. ¿Quién va a creer que eso se creó porque sí, así como de la nada? Si de verdad somos perfectos, es un engranaje perfecto, mucho mejor que un reloj, es impresionante la ingeniería que hay detrás de la creación. Y eso necesitó una planificación, tampoco fue de la nada, no fue que Dios, ay, mira, creé eso ahí, pasé por ahí, se creó un sistema solar, no, eso tiene una planificación detrás de todo eso. Ok, después, ay, se me devolvió. Ok, después de la planificación, entonces viene la organización. Y esto es mucho más bonito porque en el libro de los números, en el capítulo 2, dice algo así. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este de la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Este era el tabernáculo de reunión en el centro del campamento. Y a este lado debían ir 3 tribus, a este otras 3, a este otras 3 y a este otras 3. Y todos tenían su organización, no era como que, ay, yo llegué y yo acampé donde yo quise. Ay, yo llegué y aquí voy a acampar yo porque aquí está más planito y porque yo quise. No, cada uno tenía un lugar específico donde tenía que llegar a acampar cuando era movido el tabernáculo. ¿Y qué pasaba cuando movían el tabernáculo? En el capítulo 4 nos dice, de Números también. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años hacia arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya que mudarse del campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta, pieles de tejones, y sigue explicando cuáles eran las funciones de los levitas. Tampoco era que, ay, yo hoy quiero agarrar el dintel derecho de la entrada principal. No, a mí me tocaba una piel de cordero y esa piel de cordero siempre tenía que llevar yo. Siempre tenían una parte específica del tabernáculo porque ellos cargaban todas las cosas del tabernáculo y la tenían que llevar siempre. Yo respondía por lo que me asignaban. A usted le tocó un querubín de oro, ok, me alzo el querubín de oro y ese es mío, para siempre. Y cuando llegamos y acampamos, entonces yo paro ahí mientras arman todo y cuando sea hora de poner el querubín, me acerco y pongo el querubín. Y cuando sea hora de recogerlo, recojo mi querubín y me lo llevo. Cada uno tenía una organización, o sea, cada uno tenía un rol específico que cumplir. Y esa era la organización que tenían, por ejemplo, para el tabernáculo y para la manera de acampar cerca del tabernáculo. Dirección en la Biblia. Dice que en la construcción del tabernáculo, Aholiab y Bezalel fueron los responsables de dirigir la obra. O sea, ellos le decían a cada quien
cómo se debía ir haciendo cada cosa. Esa fue su responsabilidad. Y la dirección en la Biblia es como una guía. Y Gedeón contra los madianitas. Este también se los voy a leer. Solo que es que no les quiero leer muchos textos porque nos agarra la noche. Entonces dice el 7, dice Jueces capítulo 7. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto, desde el 16 en adelante. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo entre los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Ok, de pronto si no se acuerdan, la historia de Gedeón era que él tenía que ir a pelear contra mucha gente. Dice el texto que eran personas, los madianitas no se podían contar, que era como la arena del desierto, eran demasiados, y entonces él llevaba un poco de hombres, pero Dios le dice, no, para que me den la gloria, llévelos a tomar agua en un charquito, en un laguito que hay por ahí, y los que se tiren y suervan el agua o la tomen como perritos con la lengua, a esos los hace a un lado, y los que se arrodillen y la tomen con sus manos y la lleven hasta su boca, a esos los separa. Y después, a los que se la llevaron con sus manos, los saca, a esos no me los lleva a guerra, y solo me lleva a guerra a los que tomaron agua como perro. Y solo fueron 300. Y era contra un ejército muy grande. Y dijo, porque ahí es donde yo voy a hacer que me den la gloria, le dijo Dios. Y entonces, él después tuvo que repartir esos 300 en 3 grupos de 100 diferentes. Y les enseñó cómo hacerlo. ¿Sí ven cómo la dirección se vuelve como una guía? No es como que usted lo va a hacer y ya, sino que él primero lo hizo. Es como una historia, yo creo que a ustedes les conté sobre un cabo que cuando yo estuve en el ejército yo tenía un dolor en una pierna y yo tenía que hacer un polígono donde uno se arrastra y dispara, y pues obviamente a uno de soldado le gusta mucho disparar y yo no lo quería hacer, y mi cabo me dijo, no, yo me voy a ir a arrastrar con usted. Y eso me dio moral a mí se me olvidó que me dolía una pierna, porque mi cabo, que no tenía por qué estarse ensuciando, no tenía por qué estarse empantanando su ropa, lo hizo solamente por acompañarme. Y esa es la dirección que Dios espera de nosotros también en la iglesia. No solo que digamos lo que tengamos que hacer, sino que vayamos a hacerlo también. Que nos untemos las manos con las personas que lo están haciendo. Y la organización... Ay, se me está devolviendo esto. Ok. Y el control en la Biblia, que tenemos ejemplos como las leyes levíticas, que son acciones correctivas, y las epístolas de Pablo, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses y segunda de Corintios, donde habla acerca de la autoridad apostólica. Y aquí hay algo muy importante también, y es que inicialmente yo les dije que el control no era uno tomar control de las personas que estuvieran, digámoslo, como a cargo de uno, o las personas que uno puede mandar en la iglesia, pero también tiene que ver con el respeto que la iglesia le tenga a sus líderes. Porque sí es cierto que yo no puedo estarle diciendo a la gente qué hacer, pero también la iglesia tiene que respetar a sus líderes, porque para eso están los líderes en la congregación, para ayudar al crecimiento de la congregación. Entonces, Pablo, por ejemplo, insta a los tesalonicenses y a los corintios a que sigan las leyes de Dios, porque por eso se están dando esas leyes. Y ellos ciertamente, obviamente, se estaban alejando de esas leyes. Y nosotros como líderes o como administradores de la iglesia no podemos permitir que las personas se vayan para el mundo o se extravíen, y pues no decirles nada porque no, para que el hermano no se moleste, no. También es responsabilidad que se les llame la atención. Y se me volvió a correr esto. Ok. Entonces, todo líder cristiano debe tener una iglesia, que está en una iglesia o en un ministerio, debe, primero que todo, educar, ser un maestro. Y bueno, de eso no sufre la iglesia de las Lomas, porque tiene muy buenas personas para enseñar, tiene muchos educadores, tiene maestros y tiene personas que saben enseñar. Pastorear, y es estar pendiente de las necesidades de las personas, de toda la congregación, no solamente de las necesidades espirituales, no solamente de las necesidades físicas, sino de cualquier tipo de necesidad. Y la administración, administrar. Entonces, en este caso, entran, y creo yo que de pronto lo más importante, entran es cosas como esta: talleres, charlas, capacitaciones, donde los hermanos
a raíz o a partir de que van adquiriendo conocimiento, ya sea bíblico, teológico o secular, las personas van trabajando de una mejor manera. Ok. Y tenemos un ejemplo muy importante en la Biblia, que es el ejemplo de José. José era el responsable de la casa de Potifar. Miren que después él fue responsable en la cárcel, aun cuando estuvo en problemas. Hasta estando en problemas, él se volvió el administrador de la cárcel. Él era como un líder nato, él lo tenía, estaba dentro de su ADN. Y después fue administrador de todo Egipto, fue el segundo al mando después de Faraón. Y hay tres tipos de administradores, según Calderón, que también estaba entre la lectura, que yo sabía que no iban a hacer. Entonces, y es de la manera en la que nos relacionamos como administradores. Muy importante. Primero, nos relacionamos como administradores peleando. Segundo, compitiendo. Tercero, cooperando. Creo que no necesitamos profundizar mucho en eso. Y mucho más después de esta imagen. ¿Qué ven en esa imagen? ¿Quién se arriesga? Ahí, hermano, se interpreta que le salió mejor a ellos unirse para un mismo objetivo que estar separados. Perfecto, hermana, muy bien. Porque mire que ellos primero empiezan peleando, ¿cierto? Uno para el lado del otro, empiezan como que jalando, mire, están mirando, cada uno mira por su propio beneficio. Ya, y aquí está mi comida, aquí está la mía, muy bien. Entonces van para allá, empiezan como a pelear. Entonces, como ninguno retrocede, entonces empiezan a competir y empiezan a hacerle más fuerte y se dan cuenta que no lo logran, no van a lograr nada. Entonces, como dice la hermana Dunia, pues más bien yo le comparto de mi comida y después usted me comparte de la suya y así todos quedamos contentos. Igual pasa también en la iglesia. Si yo empiezo a pelear con el hermano Alder, por ejemplo, si yo me pongo a pelear con Edwin, por ejemplo, porque yo quiero cantar y porque yo canto más bonito y porque yo tomé clases de canto en Baxter y porque yo soy yo y porque yo quiero y porque yo puedo y porque sí, porque yo soy James, entonces resulta que vamos a hacer como estos dos burros. Entonces cuando él cante, él va a cantar para él, para mostrarme que él canta mejor que yo, y cuando yo cante también voy a hacer lo mismo. Y la iglesia no se va a edificar, porque lo único que vamos a hacer es vanagloriarnos a nosotros mismos, porque yo canto, porque yo soy el mejor, porque esto y porque aquello, porque nadie me va a quitar mi puesto. Pero si lo compartimos, como yo sé que ustedes lo han hecho, porque sé que han llevado, por ejemplo, a Yariel a que les dé clases de canto allá, eso es muy importante, porque es una persona que sabe mucho. Si de algo sabe Yariel es de cantar. Me le quito el sombrero yo a Yariel, porque en los temas musicales Yariel es un duro. Entonces, eso es muy bueno, porque eso quiere decir que no están solamente enfocados en que sea uno el que cante, sino que quieren también capacitar a más personas para que puedan relevar ese puesto en el momento que se necesite. Y así se va a ver un crecimiento exponencial también en la iglesia. Y estábamos hablando inicialmente también de la misión y la visión, y es muy importante que nosotros podamos tener misión y visión. Y no es moda. Hay gente que piensa, yo creo que ustedes tienen misión y visión, ¿verdad? La iglesia tiene una misión y una visión, ¿verdad, hermano? Ok, pero ustedes creen que van a creer que es chistoso, pero hay muchas congregaciones que todavía no tienen misión y visión. Inclusive yo, cuando vi la primera vez la misión y la visión en la iglesia de Suba, en Bogotá, de donde yo vengo, la primera vez que yo entré a esa iglesia y yo vi un cuadro así grande en la entrada que decía nuestra misión, nuestra visión, y yo, ¿esto creyeron una empresa o qué? Yo que estos sí son bien ridículos, que es que con una misión y una visión, si son una iglesia, ¿qué misión y qué visión van a tener? Y aquí me vine yo a dar cuenta que efectivamente sí se necesita tener una misión y una visión. Claro que se necesita, porque si no seríamos como ciegos que no sabemos para dónde vamos, no sabemos quiénes somos y no sabemos para dónde vamos. Entonces no es una moda, sino que es una necesidad. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Que no puede ir a ningún lado, solo estar detenido. ¿Quién lleva la vida? ¿O cuál manda ahí? ¿Cuál letrero manda?
Creería que el de stop, hermano, ese es el que manda. Y como dice el hermano Alder también, no se puede ir para ningún lado. Detenerse, no puede girar para allá, no puede girar para acá, no se puede volver, no puede seguir adelante. Dice que no puede pasar acá, dice que es vía equivocada. Bueno, me imagino que es el contravía, porque mi inglés es horrible. Debe ser contravía. Entonces, o sea, definitivamente, como dijo la hermana Keila, solo puede quedarse detenido. No puede hacer nada. Ah, no, el hermano Alder fue el que dijo. Y como dijo la hermana Keila, pues el que manda es el stop, porque es el único que está así como que es el que manda ahí. Y a veces nosotros estamos así en la iglesia. No sabemos para dónde vamos. Está prohibido hacer esto, está prohibido hacer aquello, no haga esto, no haga aquello. No, eso no, porque, pero ¿por qué? Y uno pregunta por qué y no saben decir, no, es que siempre se ha hecho así. ¿Ustedes conocen el cuento del pescado sin cabeza y sin cola? Bueno, por los que no lo conocen, imagínense que había una vez una persona, una muchacha, que estaba cocinándole pues a su esposo un pescado y entonces cuando se lo cocinó, se lo fritó, le llegó con el pescado a su esposo ahí y él vio que no tenía ni cabeza ni cola y le preguntó que por qué lo hacía así y entonces ella le dijo, no, yo no sé, pues es que mi mamá siempre lo hacía así. Le va a preguntar por qué lo hacía así. Y entonces fue y le preguntó a la mamá y la mamá le dijo, no, mija, no, yo no tengo ni idea, es que mi mamá también lo hacía así. Yo, pues lo voy a preguntar a mi abuelita y le preguntó a la abuelita y la abuelita le dijo, no, mija, no, es que mi mamá también siempre lo hacía así. Y una vez que pudieron ir a visitar la bisabuela, cuando le preguntó a la muchacha, la bisabuela le dijo, no, es que nosotros teníamos un sartén así chiquitito y entonces no me cabía todo el pescado, entonces yo le quitaba la cabeza y la cola y para que me cupiera dentro del sartén. Y entonces se creó una tradición de estar quitándole la cabeza y la cola al pescado, pero por el tamaño del sartén. Y así muchas veces somos en la iglesia. Le quitamos la cabeza y la cola al pescado por una tradición que viene de hace 50 años, pero no tenemos ni idea de dónde nació esa tradición, pero la seguimos haciendo y la defendemos a capa y espada. Como en muchas iglesias en Bogotá, en Colombia es muy común la iglesia anti, y es muy común, y en esas iglesias usted no puede compartirse un cafecito después del culto. Eso para ellos es pecado, porque para ellos el local de la iglesia es un lugar santo y no está hecho para uno comer, ni para uno compartir como familia, sino solamente para ir a adorar a Dios. Imagínense ustedes imagínense ustedes eso, esa contradicción. Que no podemos compartir como familia siendo una familia dentro del templo de Dios, digámoslo así. Y es porque ellos tienen una tradición que viene de 200 años atrás, a la cual ellos no le tienen explicación bíblica, pero la mantienen porque es su tradición. Y asimismo nosotros, por medio de la misión y la visión, vamos a tener un norte. Entonces, la misión, es una frase concisa de la razón de la existencia de la organización y el propósito básico hacia el que apuntan las actividades y los valores que guían las actividades de las personas que forman la organización. Y tengo yo aquí un ejemplo de un banco acá, un ejemplo de misión, y ustedes ya saben cuál es ese banco, y dice que somos un sólido grupo financiero que genera confianza, no sé si genere confianza, ofreciendo un portafolio de servicios completo, con calidad e integridad, quién sabe qué tan íntegro sea, a los diversos segmentos en el país y la región. No conozco el banco, ustedes son los que conocen de bancos aquí, yo no tengo ni idea. Si fuera un banco de Colombia yo no le creería, porque los bancos de Colombia no son íntegros, pero ya ustedes conocen los bancos. Entonces no sé si ustedes le creen esa misión, pero esa es su misión. Ser un grupo financiero, claro, porque son un banco, ofrecen un portafolio de servicios completo, claro, porque entre más completo, más plata le pueden sacar al cliente. Con calidad, tienen que tener calidad, porque si no la gente no se vincula al banco, e integridad a los diversos segmentos en el país y la región. O sea, si dice región, quiere decir que ellos están en varios países de Centroamérica. No sé. Sí, sí están en varios países de Centroamérica, no sé si ustedes saben. Digamos que sí. Entonces, ese es el significado de la misión, decir, ¿quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Cuál sería la misión de la iglesia? Bueno, la misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios,
llevar el evangelio de salvación al sector de las Lomas del Guijarro, bueno, qué sé yo. Esa sería la misión. Y la visión es lo que yo quiero ser en determinado tiempo. ¿En qué se quiere convertir la Iglesia de Cristo? Y es una imagen mental clara del futuro de la organización. ¿Qué quiero yo ser? ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero ser somos la Iglesia de Cristo en las Lomas y nuestra visión es tener 20 miembros. No, ya los cumplieron. Dicen, no, pero es que esa es la visión, hermano, eso se tiene que quedar ahí per secula seculorum, eso no se puede mover de ahí, no. Ya cumplimos los 20 miembros, entonces ahora somos la Iglesia de Cristo en las Lomas del Guijarro y nuestra visión es ser una iglesia íntegra y tener 1000 miembros. Inclusive ustedes le pueden poner fechas a visión, fecha interna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre misión y visión? Bueno, ya lo habíamos dicho, y es que la misión es a lo que yo me dedico, mi rubro, y la visión es lo que yo quiero ser, a dónde quiero llegar. Aquí hay otros ejemplos. Yo no sé de dónde saqué este ejemplo, pero pues es otro ejemplo. Otro ejemplo. Y es, por ejemplo, la misión de esta misión que hay acá dice es formar profesionales, líderes con visión global, debe ser de una universidad, y compromiso social mediante un modelo educativo basado en competencias, valores, emprendimiento, innovación académica y tecnológica, internacionalidad, investigación y vinculación con la sociedad. Eso es lo que ellos quieren ser. Y lo que quieren, eso es a lo que ellos se dedican, y lo que quieren llegar a ser es ser una universidad referente a nivel internacional en la formación de profesionales íntegros, competentes y emprendedores que contribuyan al desarrollo y transformación de la sociedad. Y ojo, tienen valores institucionales. Valores institucionales, no solamente tienen misión y visión, sino que también tienen valores institucionales que son, por ejemplo, la ética, el compromiso social, la excelencia, es Unitec, dice ahí, creatividad e innovación. Ok, entonces esta universidad inclusive está metiendo aquí valores institucionales que las iglesias también deberían tener. Nosotros también deberíamos tener nuestra integridad ética, nuestro compromiso social. Bueno, no sé qué tanto la excelencia, porque nosotros no ofrecemos un servicio realmente como congregación, pero podríamos tener algo de excelencia y creatividad e innovación. Todas estas cosas la debería ofrecer un mapa estructurado de la iglesia para que nosotros sepamos realmente para dónde es que vamos. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que, o cuál es nuestro norte? Bueno, ya muchos ejemplos. Ok, y no se debe confundir con metas y objetivos. ¿Cuál sería la diferencia entre metas y objetivos, por ejemplo? Entonces, voy a decir que, bueno, espérenme un momentito, más bien sigamos así. Entonces, ¿qué es una meta? Vamos a ver qué es una meta. Es un blanco al que se trata de atinar y el que uno tiene la esperanza de alcanzar. Es muy parecido a la visión, pero ya vamos a ver ahorita la diferencia. Y el objetivo son los pasos mensurables, o sea, que se pueden contar a corto plazo, diseñados para llevar a una persona u organización hacia el logro de metas a largo plazo. Entonces, tenemos dos clases de metas. Unas que son las metas, los objetivos. Unos pueden ser crecientes u otros pueden ser lineales. Por ejemplo, estos son crecientes, que son hacia arriba. Usted se puede poner objetivos que vayan aumentando cada vez. Ok, cumplí este objetivo, entonces quiero bautizar 10 personas este mes. Entonces, para el segundo mes voy a bautizar 15, para el segundo voy a bautizar 20, para el tercero 20 y así por el estilo, creciendo. O pueden ser lineales, donde yo digo, ok, este mes quiero bautizar 10, el siguiente 10, el otro 10 y el otro 10 y así por el estilo. Pueden ser fijas, pero igual son objetivos que nos ayudan a llegar a una meta. Entonces, ahora sí va el ejemplo. Entonces, nuestra visión puede ser la Iglesia de Cristo más grande en Tegucigalpa. Esa va a ser nuestra visión, ¿cierto? Esa es nuestra visión, ser la Iglesia de Cristo más grande numéricamente en Tegucigalpa. Entonces, para poder llegar a esa visión, para poder cumplir la visión, entonces nosotros tenemos que tener metas, varias metas. ¿Cuál sería pues nuestra primera meta entonces? Por ejemplo, nuestra primera meta podría ser tener 100 miembros bautizados y activos en la iglesia en 2 años. Entonces ya sabemos que durante estos 2 años que vienen,
Vamos a tener que trabajar duro para que al cabo de 2 años la iglesia tenga 100 miembros bautizados y activos dentro de su local. Ok, entonces vamos a poner una nueva meta. La otra meta es que vamos a tener 300 en 3 años. Es hacer prácticamente lo mismo que hicimos en 2 años, pero ahora lo vamos a hacer en 3 años. Ya sabemos la fórmula, ya conocemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a cumplirlo. Y así por el estilo. Hasta que llegamos a ser la iglesia más grande de Tegucigalpa. Pero vienen también los objetivos. Y los objetivos son más pequeñitos que la meta. Entonces, esto es como que va creciendo, ¿no? Entonces, como que es el objetivo, después la meta y después la visión. Con los objetivos yo cumplo mis metas y con el cumplimiento de metas yo cumplo la visión o llego a cumplir la visión. Entonces, nuestros objetivos, por ejemplo, podría ser, vamos a preparar personas de manera evangelística, así como hacen con los estudiantes del VICA, que saben versículos, que saben evangelizar, que tienen poder de convencimiento, que les gusta salir a tocar puertas y todo eso, ¿sí? Vamos a tener que sacar tiempo para hacer eso, vamos a tener que hacer campañas evangelísticas, vamos a tener que estar dispuestos al bautismo, vamos a tener que hacer muchas cosas para poder llegar a ese número. Y esos van a ser nuestros objetivos. Entonces vamos a hacer preparación personal, vamos a sacar tiempo y cosas así por el estilo. Cada objetivo que se va cumpliendo es en pro de conseguir una meta y esa meta, a su vez, está inyectándole al cumplimiento de la visión. Y hay algo que se llama administración estratégica. Yo les voy a pedir muchas excusas porque es que yo les estoy dando a ustedes material de 2 meses, en 3 horas les voy a dar ese material. Entonces, por eso yo les estoy dando tanta información. Espero que yo les puedo, como les digo, yo les voy a enviar las diapositivas y que ustedes les pueda servir eso. Porque obviamente tendríamos que desmenuzar un poquito más cada cosa, pero no tenemos el tiempo, lamentablemente. Y bueno, la administración estratégica es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo de una organización. Y esto es muy importante, porque esto ya es por medio de estrategias. Entonces, primero identificamos la misión, la visión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización. Ok. Prácticamente ustedes están como casi como nuevos, una junta directiva como nueva en la iglesia, porque pasaron de una transición, ¿cierto? Y muchos miembros también que estén interesados en el crecimiento de la iglesia. Entonces pueden identificar la misión. Ok, la misión que tenemos sí es acorde. Ok, es acorde, entonces un cheque y pasamos a la siguiente. Vamos a ver la visión. La visión, ¿qué tal la visión? Mire que la podríamos reestructurar o la podríamos dejar tal cual como está. Ok, un cheque, está. O la modificamos, listo. Objetivos, no, mire que los objetivos que teníamos no nos van a ayudar a llegar allá. Esas metas no nos van a ayudar a llegar allá. Vamos a reestructurar las metas y los objetivos. Ok, vamos a poner unos nuevos objetivos. Vamos a poner unas nuevas metas. Algo que sea, como decíamos anteriormente, que sea mensurable, que nosotros lo podamos medir. No que nosotros no podemos tener objetivos como, queremos que la iglesia tenga más fe. Mídame la fe de la gente. ¿Quién puede medir la fe de la gente? Queremos que la iglesia sea más espiritual. Midamos la espiritualidad de la gente. No lo podemos hacer. Lamentablemente, en este caso, necesitamos números, necesitamos algo palpable, algo que nosotros podamos contar para ver cómo va avanzando. Pero nosotros no podemos tener como visión la iglesia de Cristo en las Lomas va a ser la iglesia más espiritual de todo Honduras. Pero bueno, ¿y cómo me dice usted que... ¿Cómo puede comparar usted mi iglesia con su iglesia y a ver cuál de las dos es más espiritual? Creo que no se va a poder, entonces no lo vamos a poder cumplir. Entonces, y mirar también las estrategias actuales de la organización. Y entonces digamos, ok, la estrategia es entonces evangelizar en Ciguatepeque. Entonces, hermano, ¿y para qué le sirve a usted esa estrategia si la gente de Ciguatepeque vive muy lejos, no van a venir hasta acá, entonces esa estrategia está mal ubicada, vamos a hacer una estrategia nueva, qué sé yo, ¿sí? Son ejemplos nomás. Análisis externo y análisis interno. Y eso es con el DAFO o el FODA, no sé cómo le digan ustedes, no sé si lo conozcan. Ahorita vamos a ver 2 cositas acerca de eso. Y es hacer un análisis de cómo está la iglesia afuera. ¿Por qué creen que la gente no llega? ¿Por qué creen que la gente sí llegaría?
qué pasa por fuera de la iglesia, hacer un análisis de todos los componentes externos, de lo que no tiene que ver con nosotros, los cristianos, ni los miembros de la iglesia, sino con la parte externa de la iglesia, y también hacer un análisis interno, qué pasa con nosotros mismos y por qué la iglesia no está creciendo, por qué la iglesia está estancada. Hacer un análisis de nosotros mismos. Formular estrategias, porque es muy fácil poner problema, pero lo difícil es proponer soluciones. Es muy fácil ir y señalar los problemas y decir, mire, eso está mal hecho, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no hace, esto ya. Pero proponer la solución es mucho más difícil y hay que formular estrategias, implementar esas estrategias, no solamente dejarlas ahí, y evaluar los resultados, si funcionan o no funcionan realmente. Y esto es lo que les decía sobre el FODA o el DAFO, no sé cómo le digan ustedes, que serían las oportunidades, las amenazas, las debilidades y las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas. Entonces, las fortalezas que son al interior de la organización, hacer un FODA de la iglesia. Fortalezas. ¿Qué fortaleza tiene la iglesia interiormente? O sea, dentro, no hacia afuera. Podríamos decir, no, es que ella es fuerte porque tiene un local muy grande y así la gente puede venir. Bueno, eso no es interno, eso es externo. No, internamente. ¿Qué tiene la iglesia para entregarle a las personas nuevas que vienen? Tienen gente conocedora de la Biblia, tienen gente que puede hacer pastoreo, tienen buenos cantantes, tienen una buena organización, tienen, bueno, etcétera, etcétera. Y eso hay que aumentarlo. O sea, el hecho de que sea, ay, no, es que somos fuertes porque tenemos buena alabanza, entonces nos vamos a quedar así. No, eso hay que aumentarlo. Si esa es su fortaleza, por ejemplo, si mi fortaleza es el hebreo, yo sé que no debo dedicarme ya al griego, debo dedicarme más al hebreo, porque es mi fortaleza, la tengo que perfeccionar, ser cada día mejor. Y la iglesia también debe agarrar esas fortalezas y aumentar ese poder que tenga en cuanto a esas fortalezas, obviamente sin descuidar lo otro, pero potenciarse por ese lado. Entonces, si a la iglesia le gusta mucho, por ejemplo, hacer trabajo social y tienen muchos lugares donde hacer trabajo social porque sus trabajos les permiten llegar a lugares donde uno no llegaría regularmente, hay que potenciar eso. Vamos a pintar una escuela, vamos a hacer esto, vamos a llevar unos mercados, vamos a llevar comida a tal lado, vamos a regalar ropa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a pintar un parque, a podar un parque, algo así. Y eso va a hacer que la iglesia tenga una visibilidad diferente. Y puede que no sea la misma comunidad. Fueron y pintaron una iglesia, una escuela, y entonces, pero los niños no van a ir a congregarse a la iglesia. No, pero de pronto algún maestro, el director del colegio, la directora del colegio, algún vigilante, alguna persona de aseo del colegio va a decir, oiga, qué bonita esta hora, ¿dónde queda esa iglesia? Los quiero visitar. Inclusive las mismas personas con las que ustedes soliciten el permiso para hacer eso en la Secretaría de Educación, qué sé yo, en algún lugar, pueden ver de buenos ojos eso y decir, ¿dónde queda la iglesia? Yo quiero visitar. Y así también se hace evangelismo. Las debilidades que también son al interior de la congregación, y es qué es lo que nos hace falta, en qué no estamos creciendo, y esas debilidades se deben disminuir. Las oportunidades, ya vamos al entorno exterior, y es las oportunidades que son lo que se debe aprovechar. ¿Qué oportunidades nos está brindando el entorno social, el entorno exterior para que la iglesia crezca? Alguna vez escuché yo que el hermano Harris había comprado ese terreno porque él estaba pensando precisamente en tanto universitario que hay por ahí cerca. Eso sería una oportunidad que la iglesia debe aprovechar con todos los universitarios o jóvenes que hay por ahí cerca. Que creo que era que querían montar una biblioteca o algo así como para que los muchachos fueran a hacer tareas y de paso se les fuera evangelizando. Eso podría ser una oportunidad y es exterior. Y las amenazas, que las amenazas serían tener una iglesia cerca, o tener a alguien que esté haciéndole contrapeso a la iglesia o que le esté haciendo mala publicidad a la iglesia cerca y que los pueda afectar. No, realmente ahí en donde está la iglesia ubicada no hay como mayor amenaza realmente. La única amenaza que podría haber sería el hecho de que no hay transporte público. Sin embargo, eso se le sale de las manos a la iglesia, pues ustedes no tienen cómo poner transporte público por ese sector. Y lo están solucionando de la mejor manera
puesto que ustedes lo que han hecho hasta el momento ha sido proveer el transporte a las personas que no pueden llegar allá a la iglesia. Hermanos, eso era todo. 1 horita exacta, corriendo un poquito. Y bueno, esto fue nuestra primera clase de administración. No sé si tienen preguntas, espero que no. Y si tienen preguntas, pues vamos a estar respondiendo con, con toda la disponibilidad del mundo. Con toda la disponibilidad del mundo. Hermano Andrés. Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano James, primeramente por la sesión de hoy. Estuvo muy interesante y de verdad que ha sido muy, para mí, de mucho aprendizaje. Muchas de las cosas que tú mencionabas las hemos tomado en cuenta en la congregación. De hecho, hicimos un análisis FODA, por ejemplo. Tenemos una misión y una visión también que se planteó con la ayuda de varios hermanos y hermanas. Y hemos procurado implementar muchas de las cosas que tú mencionabas, por ejemplo, el plan estratégico, ideas, también diferentes planes para diferentes ministerios. Y pienso que esto es muy bueno hacerlo, que bueno que todas las iglesias pudieran hacerlo, porque definitivamente es algo muy importante tomar en cuenta principios que se enseñan tal vez más en lo secular, me refiero a la administración, pero que sí son muy importantes también en el aspecto eclesial, en la iglesia. Y yo me siento alegre y optimista porque en la iglesia nos hemos esforzado por aplicar esos principios. Por supuesto, hay mucho que hacer y mucho que aprender también, no solo de este tema, sino de muchos otros temas relacionados con la vida espiritual, con la vida cristiana. Pero sí tengo digamos, esa alegría de que se han tomado en cuenta muchos de estos principios que tú nos has enseñado hoy. Los hemos tomado en cuenta en la iglesia. Y mi consulta, hermano, va enfocada principalmente a algo que tú comentabas sobre la excelencia. Tú decías que en las empresas esto es algo muy importante y ponías el ejemplo, ¿verdad? Creo que era el banco, ¿cómo se llama? Atlántida. Se me olvida el nombre. Ajá, correcto. De que mencionaban ahí la excelencia. Y bueno, yo pienso que en iglesia también es muy importante. No sé tú qué opinas si qué tan importante es la excelencia en la iglesia. Yo pensaría que sí. Sí, hermano, yo también creo que sí. Lo que pasa es que yo lo decía porque como eso es como para alguien que está dando servicios, y como nosotros no damos servicios a la gente, pero internamente creo que sí es bueno que nosotros motivemos a la excelencia a las personas. Yo, desde que estaba en Bogotá, yo apelaba y lo decía también por lo que me sucedía a mí. Yo muchas veces armaba mis estudios para el domingo y utilizaba un cigarrillo como separador. Eso es no tener excelencia, porque sencillamente me decían, hermano James, usted nos ayuda el domingo con el sermón, y claro, ¿a quién no le gusta participar? ¿A quién no le gusta ser el centro de atención? Creo que a todos nos gusta tener participación y que la gente nos vea y nos diga, oye hermano, qué bonito predica usted. Pero yo no había podido dejar el cigarrillo y nadie se interesaba por mirar si yo estaba o no estaba bien con Dios. Sencillamente necesitaban que yo diera el mensaje y a mí tampoco me interesaba estar bien con Dios. Yo quería ir a dar el mensaje porque me gustaba que después me adularan. Entonces, muchas veces nosotros sí necesitamos, y yo, a raíz de que caí en cuenta en eso, y bueno, yo lo hablé en varias iglesias donde estuve yo, y yo les decía, es necesario que la iglesia tenga una especie de escuela de predicadores. Eso es muy importante. Y voy a poner un ejemplo. Si Christopher mira el video después en diferido, que me perdone.
Pero, por ejemplo, una persona como Christopher o como Ángel, que son jóvenes que están empezando a dar sus primeros pasos y que posiblemente vayan a ser los predicadores del mañana de la congregación, no los podemos poner de un solo ahí, ¡pum! ¡Ay, hermano, tal día deme la predicación! Porque no tienen la experiencia. Entonces tenemos que irlos trabajando poco a poco, de haga una oración, después haga una cena, después haga una ofrenda, dirija los cantos, haga otra oración, haga otra cena, haga otra ofrenda. Y el día de mañana haga una predicación. Ah, pero esa predicación usted la va a formar, así como hace el hermano David, manda el tema, manda el versículo, dice, usted la va a dar de esto, pero primero nos la va a dar a nosotros, como un grupito, ¿sí? Para nosotros ayudarle y decirle si está bien o si está mal, si malinterpretó el texto o no, y después si se lo va a dar a la iglesia. Y también estoy de acuerdo con que la participación dominical, por lo menos, vuelvo y lo digo, porque si el pensamiento de todos es así como el mío, que es que nos gusta ser el centro de atención, entonces nos tiene que costar, tenemos que sudar. A mí me caía muy mal, no una persona, sino me caía mal una acción que pasaba en Bogotá, y era que a la iglesia iba un hermano que era piloto o que es piloto. Entonces uno sabía cuando el hermano iba porque ¿cómo se llama? La ofrenda se duplicaba. El día que él iba, la ofrenda iba al doble. Y al hermano, cada vez que iba, porque él iba cada 15, cada 20 días, y uno sabía que era por su trabajo y toda la cosa, pues es piloto, pues él está viajando, pero le daban mucha participación. Entonces cada vez que el hermano iba, regularmente tenía la predicación. Entonces es maluco porque hay gente que está yendo cada 8 días, que está yendo constantemente, que no falta ningún día entre semana, y hay hermanos que no van, y solo porque ofrendan bien, entonces tienen privilegio, porque no podemos dejar ir el hermanito que ofrenda bien, porque pues se nos cae la ofrenda, entonces tenemos que tener condescendencia con ellos. De eso se trata la excelencia, de que cuando nosotros pongamos a alguien al frente a hacer algo, tiene que ser porque esa persona se lo haya ganado por sus propios méritos. No porque sea el que más ofrenda, no porque sea el hijo del predicador, no porque es o por retenerlo o algo así por el estilo, sino que de verdad se sienta que la persona quiere hacerlo. Y yo sé que es difícil porque los hombres generalmente no tenemos esas ganas, ¿no? Uno ve que en la iglesia las mujeres quieren hacer todo. Si uno dejara que las mujeres hicieran, las mujeres podrían llevar la batuta de la iglesia ellas solitas sin pedirle ayuda a nadie, porque las mujeres sí tienen disposición de trabajar. En cambio, los hombres no. Los poquitos hombres que queremos trabajar somos contaditos. Entonces, si alguien quiere trabajar, uno no le va a poder decir, no, hermano, no lo haga, porque después él dice, ay, no, entonces yo ya no quiero, y entonces nos vamos a seguir quedando nosotros mismos. Pero pienso que es algo que la iglesia tiene que arriesgarse a hacer, a tratar de que si alguien quiere trabajar en la iglesia, si alguien quiere ayudar en la iglesia, pues tiene que también esforzarse un poquito para que pueda tener el privilegio. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano, yo quería solamente hacer una consulta. Las fortalezas que se mencionan en el FODA también podrían interpretarse como los dones de los hermanos. O sea, podríamos, como cuando uno identifica los dones en diferentes hermanos y aplicarlos para que puedan ser multiplicados de acuerdo a una enseñanza o alguna, y así estimular las fortalezas. Sí, ¿verdad? Por supuesto, hermana. Yo hablaba con Ariana y con Sandy el domingo, y les decía que, por ejemplo, yo no, si a usted se le murió un familiar y usted viene y me dice llorando, hermano, y fíjese que se me murió un familiar, yo luego voy a decir, ay, gracias a Dios, hermano. Yo no tengo ni idea de cómo aconsejar a alguien, pero nada, yo no tengo tacto, yo no tengo idea de cómo aconsejar, de cómo dar un consejo. Usted puede venir con un problema a mí y yo no sé qué hacer. Yo les decía a ellas, si a mucho lo único que yo puedo hacer y lo que he aprendido a hacer, porque yo sé que yo soy un desastre tratando de aconsejar a alguien, es de pronto darle un abrazo y dejar que llore, desahógese, lléneme de mocos el hombro, porque yo no puedo hacer nada más, o sea, no sé hacer nada más. Y hay gente que sí lo puede hacer, hay gente que de verdad con una sola palabra lo refresca a uno y queda uno como nuevo, y hermano, gracias. Eso es lo que se debe potenciar.
Entonces, si el hermano sabe mucho dar consejos, miremos a ver cómo hacemos para ayudarle al hermano a que estudie psicología, aunque sea, a tratar de ayudarle a buscar una beca, a tratar de pagarle un cursito de psicología, algo así, porque este va a ser el consejero de la iglesia. Y la iglesia necesita consejeros, sí o sí necesita un consejero siempre, porque problemas siempre van a haber. Este hermano canta, medio canta bonito. Entonces, así como hicieron hace 2 años con Yariel, vamos a hacer un tallercito de cantos y traigan a los que quieren cantar para que se preparen mejor para cantar para Dios y todo eso. Eso que dice usted es muy cierto, hermana. De esa manera potencializamos nosotros la iglesia con los talentos de cada uno de los miembros de la iglesia. Bueno, ¿hay más preguntas, comentarios? Bueno, muchas gracias, hermano James, por la clase esta noche. Le daremos continuidad, ¿verdad?, el siguiente viernes para ir aprendiendo más de estos principios administrativos. Vamos a hacer una oración para finalizar la reunión de esta noche. Y pues Dios mediante nos conectamos mañana en los grupos de célula de crecimiento a las 6 de la tarde y 6:30. Vamos a orar entonces para que Dios bendiga nuestras vidas y nuestros propósitos. Padre, queremos agradecerte esta noche por el cuidado que tú nos has dado hasta este momento. Y gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos para aprender más de objetivos administrativos, principios administrativos y cada uno de estos conceptos que contribuyen, Padre, a desenvolvernos de la mejor manera en nuestra vida particular, familiar y sobre todo en la iglesia, para que podamos ofrecerte a ti nuestras mejores actitudes y también, Dios, también nuestros pensamientos, nuestras acciones, con el fin, Padre, de que nosotros en armonía crezcamos y sobre todo te exaltemos a ti. Gracias por nuestro hermano James, por la disposición que él tiene de educar al pueblo de Dios en varios aspectos. Gracias, Dios, por cada uno de los que nos conectamos, esperando que el próximo viernes se conecte aún más y podamos aprender de este tipo de enseñanzas. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestra hermana Rosemary y que tu Dios se la lleve con bien, al igual que a la hermana Flora. Mañana sábado, Dios, ese viaje que va a hacer a Estados Unidos, les acompañe, Padre, y les conduzca muy bien, y bendiga a nuestra hermana Flora en ese trayecto que va a hacer Dios en su vehículo. Bendice a cada uno, pues, de la iglesia, con los miembros de la iglesia. Ayúdanos en cada uno de nuestros propósitos y te suplicamos, Dios, que bendigas también cada uno de los ministerios que desarrollamos en la misma. Gracias, Padre. Danos el descanso esta noche y si es tu voluntad, al día siguiente podamos amanecer para asumir nuestras responsabilidades que tenemos cada día. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te pedimos tu bendición. Amén. Muchas gracias, Bueno, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz Gracias, viaje, hermana papá. Rosemary, que Dios la guarde. Gracias. Amén. Y saludos a la hermana Flora también. Gracias. Saludes. Buenas Bendiciones. noches. Gracias. Gracias.